¿Te has puesto a pensar cuántas actividades de las que llevas a cabo a diario se encuentran relacionadas con el lenguaje? ¿Qué elementos componen una lengua y qué tan diversas son entre sí las lenguas del mundo? Bueno, pues existe una disciplina que se encarga de estudiar estas y otras muchas características que se encuentran en las lenguas del mundo, la lingüística, y en este módulo conocerás algunos de los aspectos más importantes. En esta primera unidad haremos un brevísimo recorrido histórico por los estudios que han abordado el lenguaje. Los dos lugares en donde se registran las primeras reflexiones son la India y Grecia. En la India se encuentra Panini con la gramática del sánscrito, mientras que en Grecia hay 4 personajes relevantes: Platón, Aristóteles, Prisciano y Dionisio de Tracia. Platón es autor del diálogo Crátilo, donde la pregunta fundamental es ¿cuál es la naturaleza del lenguaje? Aristóteles defendía que el signo lingüístico era arbitrario, y esta idea aún sigue vigente en la lingüística. Prisciano, en su obra Fundamentos de Gramática, por primera vez incluye secciones para las letras, las oraciones. Finalmente, Dionisio de Tracia, varios siglos después, propuso la división de la oración en nombres, verbos, artículos, etc. Ya en la Edad Media, el interés se centró en la elaboración de alfabetos. Después, durante el Renacimiento, hubo un esfuerzo por valorar las gramáticas de las lenguas vulgares y ya no solo de las cultas. En los siglos XVI y XVII contrasta lo que sucede en Europa y América, pues en Europa el énfasis estuvo puesto en las gramáticas filosóficas, mientras que en América comienza la descripción de las lenguas amerindias, como el arte de la lengua mexicana y castellana que en 1571 publicó Fray Alonso de Molina. Hacia la Ilustración y el Romanticismo, los temas de interés fueron el origen del lenguaje y la relación que existía entre pueblo, lengua y cultura. Se pensaba, por ejemplo, que el clima determinaba la lengua o que había unas lenguas más evolucionadas que otras. Ya para el siglo XIX emergió la primera metodología para estudiar las lenguas, el método comparatista, que trataba de la recopilación de datos de varias lenguas indoeuropeas que abarcaran distintos siglos. Franz Bopp fue uno de tantos que se dedicó a comparar palabras de lenguas como el griego, el latín, el sánscrito o el persa antiguo. Estas investigaciones ayudaron a la reconstrucción histórica de gramáticas, el reconocimiento de familias lingüísticas y la elaboración de árboles genealógicos. En Europa, los pasos dados a lo largo de estos siglos fundaron las bases para que Ferdinand de Saussure, con el curso de Lingüística General, consolidara un nuevo campo de estudio, la lingüística. Dentro de las aportaciones de Saussure se encuentran primero la definición de cuál era el objeto de estudio de la disciplina. Segundo, sugirió que el análisis lingüístico debía ser sincrónico, es decir, en el momento presente, contrario a lo que hacían los comparativistas que se interesaban por la evolución histórica del lenguaje. Y el tercer aporte es la metodología estructuralista. Veamos de qué se trata la metodología estructuralista, la cual se configura mediante 3 aspectos. El primero, como vimos, es que la lengua se estudia en sincronía. El segundo es que el sistema está formado por diferentes niveles con sus propias unidades. Por ejemplo, el nivel de los sonidos en español se forma por las unidades A, E, B, S y todos los sonidos que tenemos en nuestra lengua. El tercero sugiere que una lengua se compone por relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Ahora bien, para comprender las relaciones paradigmáticas podemos imaginar una línea vertical donde los elementos nunca ocuparán el mismo lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, si nuestro sustantivo es masculino, gato, no puede ser al mismo tiempo femenino, o elegimos uno u otro. Las relaciones sintagmáticas podrían representarse por una línea horizontal, pues es necesaria la presencia de elementos para que se realicen. Por ejemplo, para formar una frase requerimos la presencia de un artículo la, un sustantivo casa y un adjetivo amarilla, para tener la casa amarilla. De regreso a los hechos históricos, ya en el siglo XX en Estados Unidos, el acercamiento a las lenguas se denominó distribucionalista y su representante fue Leonard Bloomfield. El distribucionalismo se basó en la observación de la forma y la disposición de las unidades lingüísticas. Por ejemplo, en español el artículo la es singular y femenino, esa es su forma, y su distribución es siempre en el primer lugar de la frase.
La casa bonita. Jamás podríamos tener algo como casa la bonita. Este tipo de estudios no solo se aplicó para el inglés, también se extendió a las lenguas que se hablaban en el territorio norteamericano. Franz Boas y Edward Sapir son sus principales autores. Igualmente en Estados Unidos, pero en 1957, Noam Chomsky le ofreció un nuevo camino al estudio del lenguaje con la obra Syntactic Structures. En ella se propone la llamada gramática generativa, que dentro de sus objetivos tenía 1. Describir la competencia lingüística de los hablantes, 2. Entender cómo está diseñada esta gramática interna y cómo genera la lengua, y 3. Cuál es el sistema de reglas que se encuentra en cualquier lengua y configuraría lo que se conoce como gramática universal. Pese a este largo camino teórico, las reformulaciones no se han detenido, pues las nuevas descripciones de las lenguas han puesto en entredicho muchos postulados y ha sido necesario seguir construyendo teoría para poder dar cuenta de ello. Debemos reconocer que una de las grandes ambiciones de la lingüística es convertirse en una ciencia que dibuje las características de las lenguas sin emitir juicios de valor. A este tipo de tratamiento se le denomina descriptivismo. Sin embargo, hasta principios del siglo XIX, muchos especialistas de las lenguas se preocupaban solo por decir qué era lo correcto, como la Real Academia Española. A este tipo de tratamiento de la lengua se le denomina prescriptivismo. La propuesta saussuriana siempre buscó una aproximación descriptivista. Por ello, parte importante de la labor de un lingüista es no dejar que su estudio se sesgue por juicios de valor como no sabe hablar, usa palabras que no existen o habla feo. Por ejemplo, la prescripción diría que nadie es incorrecta, pero la descripción diría que nadie se pronuncia con una N al final en analogía con la palabra alguien. Sugerir que todos hablemos de la misma manera influye en la pérdida de la riqueza cultural, pues detrás de las distintas maneras de hablar hay diversidad cultural. En esta segunda unidad conocerás los niveles que componen una lengua y cuáles son sus unidades. Veremos cómo la fonología estudia los sonidos, la morfología examina las palabras y la manera en la que la sintaxis analiza las oraciones. El primer nivel de análisis que abordaremos será la fonología. La fonología se define como el estudio de los sonidos del lenguaje y su unidad básica es el fonema. Y el fonema se define como la unidad contrastiva que distingue entre significados. Así, en español sabemos que la S y la M son fonemas porque sal, que es la sustancia que sazona la comida, se distingue de mal, que significa lo contrario al bien, daño u ofensa. Vemos que el cambio de un solo sonido, en este caso S y M, genera un contraste de significado. A esto se le denomina par mínimo. El par mínimo es la herramienta metodológica más poderosa de la fonología para identificar fonemas en una lengua. Ahora bien, los fonemas pueden variar y no reproducirse de la misma manera. A estas formas se les denomina alófonos. Un ejemplo en nuestra lengua lo vemos con el fonema N, que en la palabra nada se realiza colocando la lengua sobre los alvéolos, los cuales se encuentran en la cavidad que alberga cada uno de los dientes. Pero cuando N se encuentra ante una G, cambia hacia el punto de articulación de esta consonante, que es velar, en la zona trasera del paladar y se convierte en ga, como en mango. Tanto la N como la nga son alófonos del fonema N. Finalmente, debemos aclarar que los fonemas no son grafías. Por ejemplo, la letra B y la letra V que empleamos en la escritura corresponden a un único sonido en el habla, la B. Para evitar este tipo de confusiones, los lingüistas cuando trabajamos empleamos el alfabeto fonético internacional, el cual fue diseñado para fines descriptivos y para que los trabajos lingüísticos no entraran en conflicto con la ortografía. También se ha optado por esta herramienta porque muchas de las lenguas que se estudian no cuentan con un sistema propio de escritura. Ahora podemos continuar con el nivel que se encarga de estudiar las palabras y la manera en la que se organizan, la morfología, cuya unidad de análisis es el morfema. Los morfemas son los constituyentes más pequeños con significado que pueden ser identificados en una palabra. Por ejemplo, en perro podemos distinguir dos morfemas, per y o. Podemos hacer esta división basándonos en la comparación con perrera o perrucho. Estas palabras tienen un elemento en común, per, al que llamamos raíz o morfema léxico, pues es la parte que expresa el significado de la palabra, mientras que o
que significa masculino, es un morfema gramatical. Ya vimos que la raíz es el centro de la palabra y de ella se pueden anclar morfemas gramaticales, que pueden tener varias posiciones y su nombre dependerá de la posición respecto a la raíz. Se denomina sufijo si el morfema se coloca después de la raíz o prefijo si se coloca antes. Veamos un ejemplo. Si tenemos la raíz imagín y queremos que sea un adjetivo, tendrá que colocarse un sufijo able, así tendremos imaginable. Pero si además queremos negarlo, debemos colocarle un prefijo in y con ello tenemos como resultado inimaginable. Así, una palabra puede tener raíz, sufijos y prefijos, todo al mismo tiempo, o solo tener una raíz y un sufijo, como en el caso que vimos de perro. Los morfemas pueden depender de otros para cobrar sentido y a estos se les llama morfemas ligados. Inimaginable tiene 3 morfemas ligados, in, imagín y able. Como puedes notar, no importa si son léxicos o gramaticales, todos necesitan de la presencia del otro para poder estar. Pero también es posible que un morfema aparezca y no requiera nada más para cobrar sentido, como árbol. Este tipo de morfemas se conoce como morfemas independientes. Muy bien, ¿recuerdas que las variaciones que tienen los fonemas se llaman alófonos? Pues los morfemas también pueden tenerlas y a estas se les denomina alomorfos. Por ejemplo, la raíz del verbo poner es pon, como en pongo, pero cuando se conjuga en pasado, la raíz cambia como en puse. Así pues, los alomorfos de la raíz de estos verbos son pon y pu. Ya para cerrar, debemos saber que la morfología puede ser flexiva o léxica. La morfología flexiva estudia cuáles son las marcas gramaticales que se añaden a las raíces. Aquí encontramos los morfemas gramaticales como la O de perro que vimos antes. Pero veamos otro ejemplo. A las raíces verbales se les añade morfología gramatical de tiempo, persona y número. Así, a la raíz cor se le añade el morfema gramatical y resulta corrí. Se entiende que es pasado de primera persona singular. La i es el morfema gramatical. El segundo tipo de morfología es la léxica, la cual se encarga de estudiar las estrategias para formar nuevas palabras en las lenguas. La primera estrategia es la derivación y consiste en añadir morfemas a una raíz para cambiar de un tipo de palabra a otro. Por ejemplo, cambiar de verbo a sustantivo como explorar a explorador, de sustantivos a adjetivos como de perro a perrón, entre otros. La segunda estrategia se denomina composición y se caracteriza por la suma de 2 raíces que crean una nueva palabra. Si sumamos el verbo sacar y el sustantivo corcho, resulta sacacorchos, o si sumamos 2 adjetivos como blanco y azul, resulta blanquiazul. El último nivel de análisis que veremos será la sintaxis, que estudia cómo las palabras se juntan para hacer frases y oraciones, y la forma en que estas unidades mayores pueden variar de lengua a lengua. La sintaxis parte del denominado análisis distribucional, como el que proponía Bloomfield, ¿lo recuerdas? El cual consiste en encontrar en qué contextos aparece una palabra. Por ejemplo, los sustantivos son los únicos que podrían completar la oración la es bella, como por ejemplo la casa es bella o la mujer es bella o la caja es bella. Además, la sintaxis aborda el orden que tienen los elementos. Primero, el orden dentro de la frase. En español, la frase sustantiva es artículo más sustantivo y puede seguir un adjetivo, como en el elefante gris. Aunque en ciertos casos el orden del adjetivo puede estar invertido, como en el buen amigo. El segundo orden es respecto a la oración, sujeto, objeto y verbo. En las lenguas variará el orden de estos elementos, pues habrá algunas que prefieran colocar primero el verbo, después el sujeto y por último el objeto, como en el galés o las lenguas mayas, mientras que en yaqui, una lengua mexicana del norte de México, la preferencia es sujeto, objeto y verbo. Como pudiste ver, la sintaxis estudia el orden de las palabras, las frases y las oraciones en las lenguas del mundo. En esta tercera y última unidad veremos que los lingüistas también estudiamos las lenguas en su contexto social. Además, veremos algunos datos interesantes acerca de las lenguas que se hablan en México y finalmente el campo laboral de esta disciplina. Los lingüistas también podemos explorar las lenguas en su contexto social y para ello nos ayudamos de otras disciplinas. A continuación veremos 5 casos. El primero es la sociología del lenguaje de Fishman.
que pone el énfasis en qué lenguas emplean los hablantes de comunidades multilingües o bilingües, en los ámbitos de interacción como la familia, la escuela, el trabajo, etc. Esta información les permite a los estudiosos saber cuál es el estado de vitalidad de estas lenguas y saber cuáles son las políticas lingüísticas que podrían emplearse en estas comunidades. La segunda combinación se observa en la lingüística antropológica, entendida como lo hace Duranty, el estudio del lenguaje como un recurso cultural y de habla como una práctica cultural, de modo que no hay hablantes sino actores sociales que usan la lengua como un recurso simbólico. La tercera combinación se encuentra con Dell Hymes y la etnografía de la comunicación, cuyo objeto de estudio es conocer cómo se organiza la conducta comunicativa y para ello observa el repertorio de eventos y pautas de interacción de las personas, entendidas de las maneras como saludar, despedirse, felicitar, entre otras. La cuarta combinación es la sociolingüística variacionista, cuyo precursor es la VOV. Esta se centra en el estudio de las lenguas actuales para entender cómo funciona el cambio lingüístico y explica cuáles son los factores socioculturales que hacen posible que los cambios ocurran. Finalmente, la pragmática es la quinta combinación, que sienta sus bases gracias a la filosofía del lenguaje. En ella se estudia el significado de los enunciados en la situación de habla en que se emiten o se escriben. Por ejemplo, la oración "el libro está aquí" únicamente adquiere sentido si nosotros estamos presentes o vemos la escena, si no, no podríamos saber a qué se refiere aquí. Así, la lingüística puede acudir a diversas disciplinas para complementar su estudio. Ahora bien, conozcamos algunos datos acerca de las lenguas de México. Nuestro país cuenta con una gran diversidad lingüística. El INALI reconoce 11 familias lingüísticas, de las cuales se derivan 68 lenguas, y de ahí 364 variantes. Por ejemplo, el náhuatl es una lengua de la familia yuto-azteca que cuenta oficialmente con 30 variantes distintas. Sin embargo, es necesario mencionar que no hay un acuerdo en cuanto al número y nombre de las familias lingüísticas. Es un trabajo que aún sigue en progreso. Por otro lado, es importante reconocer que si bien en México el español es la lengua dominante, según el INEGI, en el año 2010 había más de 7 millones de personas que hablaban una lengua indígena como primera lengua. Ello ha repercutido en el reconocimiento de la presencia de otras lenguas en nuestro país. Así que en nuestro territorio tenemos mucho trabajo por hacer en pos de nuestra diversidad lingüística. ¿Pero qué hay del campo laboral? Los principales campos de trabajo de un lingüista son la docencia y la investigación. La docencia se refiere a la formación de nuevos lingüistas y materias relacionadas con el lenguaje y la cultura. En cuanto a investigación, el lingüista regularmente recurre a organismos del sector público como el INAH, el INALI, la CDI. Otros especialistas se dedican a la investigación en instituciones como el Colmex, el CIESAS, la UNAM, etc. Los lingüistas también pueden colaborar con especialistas en patologías del lenguaje. Tampoco es extraño ver lingüistas colaborando en empresas que se dedican a estudios de mercado, desarrollo de marcas y frases comerciales. Otro vínculo se encuentra con el desarrollo de inteligencia artificial y robótica, en el desarrollo de software, entre muchos otros. Pues así concluimos con el módulo de lingüística. Muchas gracias por tu atención.